Buenas tardes a todos. Como saben, estamos en el mes de la esclerosis múltiple, así que hemos preparado una cantidad de charlas, talleres para ustedes con profesionales de excelencia y damos la partida hoy día con una charla de la fonoaudióloga Trinidad Aedo de la Universidad de Chile, que gentilmente agradecemos por darnos esta charla, Trini, que hoy día es la primera parte. Así que las dejo con Trinidad. Gracias, Vero. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que yo feliz de participar en estas instancias y sobre todo si es que podemos aportar un poquitito más eh, a esta condición de salud tan importante, sobre todo para ustedes. Bueno, como dijo Verónica, mi nombre es Trinidad Aedo, yo soy fonoaudióloga, trabajo como académico en el Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile y me he especializado en población adulta y específicamente en patologías, en trastornos de la comunicación, cognición y deglución en personas adultas, personas mayores, ¿ya? Y dentro de ese pool de personas que usualmente atiendo, hay un gran porcentaje que es de patologías neurológicas, dentro de las cuales me ha tocado ver en varias ocasiones personas que tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿ya? Entonces, esta charla, la verdad es que tiene un enfoque más bien educativo, ¿ya? Para explicarles un poco qué hacemos nosotros como fonoaudiólogos dentro del ámbito de la comunicación en esta patología, ¿ya? Y darles algunas pinceladas también de la actualización de lo que estamos viendo en términos de cognición y comunicación, ¿ya? Entonces, para comenzar, y yo creo que esta es una información que ya todos manejan, o la gran mayoría, hay algunas consideraciones que me gustaría mencionar. Recordar siempre que esta patología es una patología del sistema nervioso central, que es desmielinizante, inflamatoria y es crónica, ¿ya? Que su principal población es de las personas jóvenes, adultos jóvenes, entre 20 y 40 años de edad, en cuanto al debut de la patología. Bien saben ustedes los que existen tipos, ¿ya? Como variantes de acuerdo a la evolución del cuadro, ¿ya? Entonces tenemos la variante de la remitente recurrente, ¿cierto? Que es como este brote que se produce y luego hay como una remisión de sintomatología, pero puede volver a presentarse un nuevo brote posteriormente. Ujú. Luego tenemos una variante que es primaria progresiva y luego ya una secundaria progresiva, ¿ya? La patología, la esclerosis múltiple, es una de las principales causas de deterioro neurológico y cognitivo en este grupo de personas jóvenes, ¿ya? Entre 20 y 40 años de edad. Por eso a nosotros también nos importa y nos interesa mucho el poder brindar atención oportuna a personas que hayan sido diagnosticadas idealmente hace no mucho tiempo, ¿ya? Hay que comentar un poquitito acerca del modelo topográfico de la esclerosis múltiple y aquí me voy a meter un poco más en ámbitos que no son tan del área fonoaudiológica, pero que sí nos interesan, ¿ya? Entonces, en términos generales, algunos de ustedes a lo mejor han visto o conocen o han escuchado hablar de este modelo topográfico, que en el fondo es una estrategia visual para poder entender un poco más acerca de la progresión de este cuadro, ¿ya? Específicamente, este cuadro lo que intenta como homologar es un poco lo que aparece en la pantalla. Por ejemplo, acá tenemos estos conos que representan los brotes, ¿ya? Y tenemos una especie como de nivel de agua, ¿cierto? Bueno, en este nivel de agua, el nivel de agua refleja en el fondo como la reserva cognitiva que uno pudiese tener, ¿ya? El umbral clínico es como este límite que nosotros tenemos en cuanto presentamos o no los síntomas clínicos, es decir, como por ejemplo, si existe un brote en alguno de ustedes y que efectivamente tienen dificultades para hablar, eso ya es un síntoma clínico que se puede observar. Pero en ocasiones, y varias veces ocurre,
que si bien hay lesiones a nivel del cerebro, ya no existen síntomas clínicos, o sea, quedan como por debajo de este umbral clínico. Y esto no quiere decir que no haya un daño o una alteración, sino que más bien no hay una manifestación clínica de esa alteración, ¿ya? Y otra cosa importante que nos demuestra este modelo topográfico, que hace como un poco más amigable visualmente el entender esta progresión, es que existen ciertas regiones anatómicas que son como, entre comillas, más de preferencia de acuerdo a la evolución o la etapa de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos en una primera instancia que existe cierto compromiso inicial, principalmente, o la gran mayoría de las veces, a nivel de médula espinal o de nervio óptico, ¿ya? Pero también puede ir afectando a nivel del tallo o tronco encefálico o tallo cerebral, que es lo mismo, y el cerebelo, y también pueden existir alteraciones o lesiones en hemisferios cerebrales, ¿ya? ¿Queda más o menos claro un poco eso? Bueno, después voy a hacer el link con este modelo topográfico y con ciertos cuadros o alteraciones, mejor dicho, del área de fonoaudiología que tienen que ver con esto y se explican, ¿ya? Entonces, acá la pregunta es lo que les comentaba, ¿qué relación tiene este modelo topográfico con los déficits cognitivos en esclerosis múltiple? Bueno, efectivamente este modelo nos ayuda un poco más a explicar, ¿ya? A justificar cuáles son los cambios cognitivos que ocurren durante la progresión de la patología, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a hablar un poco de la descripción y del diagnóstico del deterioro cognitivo, ¿ya? ¿Por qué hablo de deterioro cognitivo? Porque el declive de las funciones cognitivas, o sea, el bajo rendimiento que en algunos casos ocurre, ¿ya? Tiene mucho que ver con la función y la capacidad de comunicar, ¿ya? Y nosotros como profesionales fonoaudiólogos somos como los especialistas en el área de comunicación, de lenguaje, de comunicación, y también, en la siguiente charla vamos a verlo, el tema de alimentación, de deglución principalmente, ¿ya? Esta acción de tragar, ¿ya? De alimentarse por boca y hacerlo de manera segura, que uno se pueda hidratar, se pueda nutrir. Pero eso vamos a hacerlo en la segunda patita. Entonces, ahora vamos a ir hablando un poco más acerca de este deterioro o declive cognitivo que pudiese ocurrir y que en varias ocasiones ocurre durante las primeras etapas de la enfermedad, pero muchas veces es más bien silente, ¿ya? ¿Y por qué me refiero con silente? Es decir, porque en el modelo anterior yo les había comentado que habían unos brotes, o sea, que habían lesiones que eran más bien subclínicas. A eso me refiero con algo más bien silente, o sea, que de a poquito se va generando como estas lesiones, ¿ya? Que no se revelan de manera clínica evidente, o sea, visualmente uno no se logra detectar, pero sí están. Y cuando ya se presentan, cuando ya se manifiesta clínicamente la patología, ahí recién comienza el proceso diagnóstico de la patología, de la enfermedad, ¿ya? Entonces, volviendo un poco a esta lámina, algo importante que quisiera comentarles es que las alteraciones cognitivas, ya, no solo del lenguaje, sino, por ejemplo, de otras funciones como, por ejemplo, la atención, la memoria, los tipos de memoria o las capacidades, por ejemplo, de resolver problemas o de planificar y organizar ideas, ¿ya? Ocurre cerca del 70% de las personas con esclerosis múltiple durante su ciclo vital, a lo largo de su vida, desde que se diagnosticaron, ¿ya? Sin embargo, existe poca claridad en cuanto a cuánto influye, ¿ya? En la influencia de esta fase temprana de la esclerosis sobre la cognición, ¿ya? Porque como les digo, en la primera etapa, como todos, son pocas las manifestaciones que ocurren, la verdad es que no es muy común o muy recurrente que una persona que recién ha sido diagnosticada y no debute con algo cognitivo, como algo de memoria, de atención, de lenguaje, vaya a un fonoaudiólogo, ¿ya? O sea, difícilmente, quizás se van a ir a otras áreas como el área de kinesiología, de terapia, dependiendo también del médico neurólogo para dónde va a hacer la derivación, ¿ya? Sin embargo, el deterioro cognitivo, este declive cognitivo puede ocurrir entre el 20 y hasta el 45% de los casos, o sea, casi la mitad, ¿ya? Incluso en algunas situaciones puede ser antes de otros síntomas, ¿ya? No es lo más frecuente, no es lo que se reporta, pero sí puede ocurrir, ¿ya? O sea, en vez de que tengan una manifestación clínica, estos brotes que yo les comentaba, de algo más bien
motor, por ejemplo, la debilidad a nivel de un brazo o la pérdida de la fuerza de la mitad de la cara, por ejemplo, como alguna parálisis o algo así, o dificultades para caminar, fatiga, ¿ya? A eso me refiero con algo más bien motor. En algunos casos incluso no ocurre esto, sino que ocurren otros síntomas que son más bien cognitivos, ¿ya? Entonces, ¿cuán importante es para nosotros el diagnóstico precoz? Es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el deterioro cognitivo en las primeras etapas sí se puede evidenciar y es súper útil, ¿ya? Poder diagnosticarlo de manera precoz para poder implementar medidas preventivas, ¿ya? O sea, nosotros podemos, entre comillas, prevenir o predecir la progresión del cuadro, ¿ya? De acuerdo a la evaluación que nosotros podamos hacer inicialmente para poder detectar este deterioro, ¿ya? Cognitivo, ¿ya? Y por otra parte, y algo sumamente significativo, es que podemos bajar la cantidad de personas afectadas, obviamente, y ayudar a disminuir también esta gran tasa de desempleo y mejorar aún más la calidad de vida de las personas, ¿ya? Porque como les decía, y ustedes también bien saben, la población entre 20 y 40 años generalmente somos todos población laboralmente activos, ¿ya? Entonces, una de las grandes cosas y en algunos casos como desafíos es volver a insertarnos laboralmente, ¿ya? Luego de un diagnóstico como este. No digo que sean todos los casos, pero sí puede ocurrir, ¿ya? Cuando hablamos un poco más de lo fisiopatológico, o sea, como de lo biológico de la enfermedad, esto no es necesario, obviamente, lo quiero mencionar más que nada para que sepan que hay un sustrato biológico, ya que hay estructuras neuronales, neurológicas, ya del sistema nervioso, que sí están implicadas y que yo creo que ustedes también en algún momento lo han escuchado hablar. Entonces, en el caso del proceso fisiopatológico, se caracteriza principalmente por lo que dice ahí un daño axonal progresivo. Ya, no sé si en algún momento ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo atrás, a lo mejor al nivel del colegio, cuando hablábamos como del cerebro, de que tiene una sustancia gris, una sustancia blanca. Bueno, si no lo recuerdan, da igual, pero lo voy a comentar. Eh, Efectivamente, cuando hay una alteración a nivel de ciertas sustancias del cerebro, se generan ciertos síntomas, ¿ya? Y esto efectivamente se ha estudiado que en esclerosis múltiple ocurre desde fases tempranas, ¿ya? Y como les decía inicialmente, puede pasar como piolita, como silente, no se va a percibir, ¿ya? Y puede que incluso esté un poco como oculto, ¿ya? O entre comillas como enmascarado, maquillado por mecanismos de compensación. Ocurre mucho que las personas que tienen, por ejemplo, altos niveles de escolaridad, cuando ya tienen, por ejemplo, niveles educacionales superiores o ya de posgrado, postítulo, etcétera, generalmente tienen muy buenos mecanismos compensatorios, ¿ya? Por ejemplo, si tienen una dificultad de memoria que a lo mejor no es tan grosera, no es tan evidente, sí pueden como taparla, ocultarla, ¿cierto? Porque tienen otras funciones a su favor, dado esta buena reserva cognitiva que tienen por la escolaridad, ¿ya? Y funcionar igualmente, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es momento de intervenir? Y intervención, nosotros no hablamos solamente de la terapia, de la rehabilitación, sino que de la intervención como en la evaluación también, ¿ya? Y el mejor momento es al principio, ¿ya? Esto que les comentaba de la importancia de hacer un diagnóstico precoz, de detectarlo, ¿ya? De identificar si es que efectivamente hay o no un deterioro cognitivo y de qué tipo, ¿ya? Y de qué manera nosotros podemos intervenir, ¿ya? Entonces, como bien sale en esa imagen, el inicio de la enfermedad marca ya el, el primer paso como para poder generar, aunque sea una evaluación como rapidita, corta, pero que nos dé información clave para poder saber si efectivamente estamos cursando o no con algún deterioro cognitivo, ¿ya? Entonces, específicamente algunas recomendaciones que hablan artículo, este es del 2018, si mal no recuerdo, sí.
habla de la gran importancia que tiene la educación y la sensibilización, ya acerca de temáticas en torno a la evaluación cognitiva, ya en las personas con esclerosis múltiple, ya. Entonces, ¿qué es importante? Es importante entregar información sobre los cambios cognitivos comunes, que es lo que vamos a comentar en un ratito más, ¿ya? Y de qué manera impactan estos cambios cognitivos en las actividades, en la participación, en el intercambio social, ¿ya? De las personas que se ven afectadas, ¿ya? Y no solamente es importante educar a la persona afectada y a su entorno más próximo, sino que también al equipo médico, médico y no médico, pero que son del área de salud también. Todos tienen que ser conscientes y estar al tanto de que existen efectivamente estas alteraciones cognitivas y que sí es súper importante evaluarlas o al menos ir haciendo como pequeñas evaluaciones de forma rutinaria para poder hacer una evaluación y un diagnóstico temprano. ¿Ya? Entonces, en específico, ¿cuáles son los cambios cognitivos que vamos a observar de manera más frecuente en la esclerosis múltiple? Bueno, para poder detectar tenemos que evaluar, ¿ya? ¿Y cómo evaluamos? Mediante instrumentos de evaluación, mediante pruebas, ¿ya? Acá les puse dos pruebas que se usan con frecuencia, ¿ya? Que son chiquititas, son cortitas. Bueno, una es de 20 a 30 minutos que demora su aplicación, porque tan chiquitita no es, pero la otra ya es más de una hora, así que es un poco más, mucho más extensa, ¿ya? Estos instrumentos de evaluación los utilizamos nosotros como en la rutina, ¿ya? En la evaluación de rutina, sobre todo cuando estamos ante un caso de una persona con una esclerosis múltiple, ¿ya? Y por ejemplo, en el primer instrumento, que es una batería neuropsicológica, ¿ya? Esta específicamente ha sido, no específicamente, sino que ha sido bien usada hace mucho tiempo, ya hace varios años, en personas con esclerosis múltiple, ¿ya? ¿Y por qué? Porque evalúa diferentes áreas, diferentes funciones. Acá el primer test es un test de recuerdo, ¿ya? De memoria, ¿ya? El segundo es un test de memoria también, pero a nivel espacial, como visoespacial, ¿ya? Recordar que a nivel del nervio óptico es una de las áreas más frecuentes en una etapa inicial en donde se generan ciertas lesiones, ¿ya? Esta de lesión desmielinizante que se describe en la patología. Luego tenemos un ítem que es de test de símbolos y dígitos, que tiene que ver con un tipo de memoria que se llama memoria de trabajo, que es esta capacidad de mantener como online información, ¿ya? Típico que cuando a uno le dicen, por ejemplo, un número de teléfono y no tienes dónde anotarlo, pero lo tienes que recordar. Ahí se activa la memoria de trabajo, ¿ya? Luego tenemos otro ítem que es un test de adición serial también, tiene que ver mucho con la evaluación de la memoria, pero la capacidad auditiva también, y un test de palabras, de asociación de palabras, ¿ya? Bien, bien por encima lo vamos a ver porque la idea es que ustedes sepan que existen instrumentos de evaluación, ¿ya? Y que los utilizamos para poder determinar con puntajes, ¿ya? Efectivamente, si es que hay o no algún deterioro cognitivo, ¿ya? Entonces, algo que les comentaba al inicio es que efectivamente cuando tenemos personas con un mayor nivel educativo, o sea, con más estudios, actúa como un factor protector, ¿ya? ¿Para qué? Para el cerebro, ¿ya? Y a eso le llamamos nosotros lo que es la reserva cognitiva, que es un factor protector porque protege, aunque sea de manera parcial y transitoria, el declive cognitivo, ¿ya? Esto es uno de los factores ambientales porque en el fondo uno no nace con una gran reserva cognitiva, ¿no? A lo largo del ciclo vital vamos adquiriendo conocimientos, ¿cierto? Vamos estudiando, vamos aprendiendo, ¿ya? Y eso va generando esta reserva cognitiva, ¿ya? Pero ojo que no genera inmunidad, o sea, no por el hecho de que una persona tenga un alto nivel de estudios, no va a presentar, por ejemplo, un brote, pensando en el diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿ya? Pero sí tiene esta capacidad de poder como es más que nada como compensar ya y recuperarse más fácilmente de un brote, por ejemplo, versus una persona que tiene un nivel de estudios menores, ¿ya?
Específicamente cuando acá en la otra parte de la diapositiva, cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, específicamente en fonoaudiología, en la parte cognitiva, ¿ya? Vamos a ver que es muy frecuente observar alteraciones o dificultades en lo que es la memoria verbal, o sea, el aprendizaje, ¿ya? Esta capacidad que nosotros tenemos de, por ejemplo, leer un trozo de un libro, de una revista, de una noticia, por ejemplo, y aprenderla porque en el fondo yo después de una hora, 2 horas o al día siguiente, puedo recordar esa información, ¿ya? A eso me refiero con esta memoria verbal, ¿ya? También se ven otras dificultades que influyen mucho también en la comunicación, que es la velocidad de procesamiento de la información. Esto que a veces uno ve que la persona está como más lenta, como que responde con latencia, que se toma, entre comillas, su tiempo o tiene pausas más largas, ya más prolongadas durante el proceso de conversación. Eso también puede ser una manifestación de que efectivamente hay una menor velocidad de procesamiento, ¿ya? Y eso va Disculpe, muy... ¿Sí? ¿Aló? aló, lamento llegar tarde, tuve problemas con la conexión. Yo soy Roberto Díaz. ¿Ya? ¿Sí? Yo Vamos a... Sí, tuve problemas con la conexión, disculpe, al final disculpe, vamos a hacer preguntas, así que por favor mantener el micrófono cerrado. pero yo tuve problemas con la conexión, disculpe. Ah, Ahí, ahí sí. Ahí. ¿Seguimos? Sí, ¿Sí? Ya. Bueno, como les estaba comentando, otras de las manifestaciones que podemos ver que tienen que ver con estas alteraciones cognitivas es la memoria de trabajo. Esta capacidad que nosotros tenemos de mantener información online, esto de recordar, por ejemplo, el teléfono donde no podemos anotarlo, pero sí lo tenemos que recordar por un tiempo para después llamar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, principalmente hay alteraciones que tienen que ver con memoria, con la capacidad de atender también, ¿ya? Y que estos efectivamente se convierten en predictores de alteraciones cognitivas futuras. O sea, si nosotros hacemos una evaluación precoz y podemos detectar alteraciones o déficit en ciertas funciones cognitivas como memoria, velocidad de procesamiento, esta capacidad de aprendizaje, el mismo lenguaje, ¿ya? Estos sí van a ser predictores de que posiblemente y probablemente en un futuro próximo van a haber alteraciones cognitivas mayores, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, todo esto tiene un sustrato biológico, fisiopatológico, ¿ya? Quiere decir que a nivel cerebral algo está ocurriendo, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre un daño subcortical, ¿ya? Es decir, un daño que es un poco más difuso y que altera como las conexiones entre las neuronas, ¿ya? Y esto afecta a la velocidad de procesamiento. Piensen que es como un cable en el fondo. Las neuronas van conectándose y los cables empiezan a perderse, ¿ya? Ya la conducción de la información, ¿cierto? Del impulso entre varias neuronas es un poco más lento, a veces no llega y demora en llegar, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con estas manifestaciones de que la persona está como más lenta para procesar información o le cuesta responder o resolver problemas, ¿ya? Entonces, siguiendo con nuestra presentación, algo que les he reiterado bastante y que quiero que quede muy presente, ¿ya? Son estas ventajas de tener una evaluación temprana, ¿ya? Porque con ello nosotros podemos identificar a las personas que efectivamente están cursando con algún declive o deterioro cognitivo, ¿ya? Y como les dije anteriormente, esto puede predecir ciertos futuros declives o bajas cognitivas, ¿ya? Y consecuentemente esto puede generar limitaciones y hacer un progreso un poco más acelerado de la enfermedad, ¿ya? Ahora, efectivamente ocurren recaídas cognitivas, ¿ya? Y esto puede ser independiente de estos cambios como cognitivos, subjetivos, ¿ya? Lo importante es que nosotros siempre mantengamos como esta evaluación y este monitoreo a lo largo del tiempo, ¿ya? Un poco más de neurología. Bueno, efectivamente, cuando nosotros hablamos del cerebro, hablamos efectivamente de eh,
de zonas, de regiones, ¿ya? Y por ejemplo, acá tenemos una región que es más cercano a la frente, que es el lóbulo frontal, ¿ya? Luego tenemos una zona que es intermedia, ¿ya? Del cerebro, que se llama parietal, y tenemos una zona que es más bien posterior o hacia atrás, que se llama occipital. Y acá al costado, cercano al oído, tenemos también este otro sector o área que se llama lóbulo temporal, que para nosotros todas estas están muy conectadas a la función de comunicación, de lenguaje y comunicación, ¿ya? Entonces, las lesiones que, como les decía al principio, son clínicamente silenciosas, es decir, como que pasan desapercibidas, ¿ya? Y se ubican específicamente en estas zonas que son más bien frontales, por ejemplo, o acá al ladito, parietal, temporal, ¿ya? Efectivamente, estas afectan la cognición, ¿ya? Y hay una baja en la velocidad del procesamiento, ¿ya? Y en la memoria, ¿ya? Mientras estaba haciendo como este material para presentárselo, encontré un estudio que duró 10 años, ya se hizo una observación clínica durante 10 años en personas con esclerosis múltiple. Y se observó que las personas que tenían un deterioro cognitivo al comienzo, ya, tuvieron una mayor conversión, pensando, por ejemplo, en que debutaron con el brote, ¿ya? Y las personas que efectivamente con este brote, además se le hizo una evaluación y se detectó el deterioro cognitivo, o sea que había una baja en funciones cognitivas, independiente cuál, ¿ya? Estas personas, este grupo tuvo una mayor eh, eh, conversión ya hacia el tipo que es secundario y progresivo, ¿ya? Esto de que tienen un brote, pero ya luego empieza un deterioro progresivo de la patología, ¿ya? Y de las funciones no solamente cognitivas, sino que también pueden ser motoras, de movimiento, ¿ya? Y esto fue súper evidente cuando lo compararon con el grupo de personas que efectivamente tuvieron el debut, se hizo el diagnóstico de esclerosis múltiple, pero no había un deterioro cognitivo inicial, ¿ya? Entonces, es sumamente importante hacer esta pesquisa precoz, ¿ya? En términos específicos, cuando nosotros hablamos de lenguaje, hablamos que entre un 20 y un 25% de los sujetos presentan un compromiso de lenguaje específico, ¿ya? Lingüístico propiamente tal, ¿ya? Pero la gran mayoría y casi siempre es, como yo les digo, esto que es esta alteración más global, como por ejemplo de velocidad de procesamiento, que influye sí o sí en la capacidad de comunicar, ¿ya? Algo más específico de nuestra área es que dentro del lenguaje como tal, la fluencia verbal, o sea, esta capacidad de tener un habla fluida, ¿ya? No un habla, sino que lo que yo estoy hablando y estoy diciendo efectivamente tenga cierta fluidez, ya no sea como algo más bien entrecortado, ¿ya? Esa es una de las principales dificultades dentro del área del lenguaje. Y no sé si alguno ha escuchado hablar acerca de las afasias, que son estos trastornos de lenguaje adquiridos que generalmente ocurren en los cuadros de accidentes o ataques cerebrovasculares, en los infartos cerebrales, ¿ya? Bueno, en el caso de la esclerosis múltiple son poco frecuentes, no es muy prevalente el ver este cuadro afásico, ¿ya? Que es un trastorno del lenguaje como tal, ¿ya? Sino que más bien es como de estas otras funciones que alteran también la comunicación. Entonces, esta disfunción cognitiva o este deterioro cognitivo, ¿ya? Es similar a lo que nosotros también le llamamos como un trastorno neurocognitivo subcortical, un nombre muy rimbombante, ¿ya? Pero en palabras súper simples, por ejemplo, nosotros acá tenemos un esquema en donde sale, por ejemplo, memoria verbal, la velocidad, el aprendizaje, lo que estábamos hablando hace un ratito atrás, la resolución de los problemas, las habilidades visoespaciales, la capacidad de organizar y planificar, y todo está interconectado, ¿ya? ¿Y por qué está interconectado y por qué falla esto? Porque en la esclerosis lo que ocurre es un síndrome de desconexión, ¿ya? Se desconectan áreas, ¿ya? Del cerebro. Y estas áreas del cerebro se desconectan y, por ejemplo, si logran ver en esta imagen, acá tenemos un esquema que simula las conexiones de un cerebro sin patología, ¿ya? Entre comillas, un cerebro sano, ¿ya?
y ven que efectivamente hay varias conexiones, varias flechitas que se ven ahí. Y en este estudio, efectivamente, que fue del año 2021, fue hace poco también que se hizo, ¿ya? Hicieron el modelo, ¿ya? Con obviamente imágenes de cerebros reales, pero luego lo pasaron a un esquema y vieron que efectivamente en las personas que fueron testeadas, ya con esclerosis múltiple, efectivamente hay menos conexiones. Y esto es lo que finalmente traduce como estas dificultades de, por ejemplo, de velocidad de procesamiento, de que andamos más lentos, ¿ya? Porque perdemos como esta capacidad de generar una conexión más rápida, ¿ya? Eso en términos generales. Bueno, y como les decía, todo esto también se traduce en ciertas dificultades y alteraciones en la comunicación, ¿ya? Nosotros trabajamos a nivel de comunicación y dentro de eso hacemos un desglose de parámetros y de funciones, ¿ya? Por ejemplo, incluso la voz, ¿ya? O el habla, dependiendo de dónde está la lesión a nivel cerebral, podemos tener dificultades que, por ejemplo, sea una voz a lo mejor como más bajita, más de menor volumen de voz, ¿ya? Con menor capacidad respiratoria para poder generar una voz más sonora, ¿ya? O, por ejemplo, dificultades de habla, que, por ejemplo, cueste llegar al sonido de ciertas palabras o al sonido de ciertas letras, ¿ya? O como les decía también anteriormente, esta capacidad de fluidez del discurso, o sea, que yo hable de manera como fluida, que esté todo vinculado, ya que tenga como un ritmo también, ¿ya? Entonces, todo, al menos en el área cognitivo-comunicativa, repercute de cierta manera, en menor o mayor grado, en la comunicación, ¿ya? Ahora, efectivamente, cuando ocurren estas alteraciones, nosotros vemos impactos a nivel, por ejemplo, de las personas, por ejemplo, que están en procesos de estudio, ¿ya? Hay muchos casos de personas que estaban cursando sus estudios superiores o, por ejemplo, o técnicos, no sé, de cualquier tipo, y de pronto llega la patología, ¿ya? Se hace el diagnóstico de esclerosis múltiple y retomar todo ese proceso educativo de enseñanza es difícil, no es fácil, ¿ya? Sobre todo también, por ejemplo, retomar los roles que uno cumple dentro de la sociedad, como por ejemplo yo soy mamá, pero también soy hermana, soy hija, soy amiga, ¿ya? Soy pareja, entonces todos cumplimos diferentes roles dentro de la sociedad y dentro de nuestro entorno, y eso claramente si tenemos alteraciones en la comunicación o dificultades para poder comunicarnos, efectivamente vamos a tener un impacto negativo en esas áreas, ¿ya? Y finalmente va a repercutir en la calidad de vida, que es una de las mayores y grandes preocupaciones que tenemos nosotros como terapeutas, o sea, mejorar la calidad de vida de las personas que son afectadas por esclerosis múltiple, ¿ya? Algunos otros datitos, bueno, la gran mayoría de las personas que presentan esclerosis múltiple o que informan algunos cambios o dificultades para comunicarse no recurren al fonoaudiólogo. Y este es uno de los motivos por los cuales nació y surgió un poco hacer estas charlas, al menos desde mi área, desde mi especialidad, porque la idea es que sepan que efectivamente nosotros sabemos de comunicación, sabemos de cognición y sabemos cómo manejar estos cuadros, ¿ya? Y que efectivamente hay una relación y un correlato como a nivel biológico, o sea, están ocurriendo cambios a nivel del cerebro y eso genera alteraciones o cambios, ¿ya? Del proceso comunicativo, ¿ya? Y eso sí tiene que ser abordado. Algunos consejos como puse consejos para ti porque no sé si dentro de toda nuestra audiencia cuántos son las personas que efectivamente tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple o cuántos no, ¿ya? Pero cosas o datitos como que uno puede comentarlo es, por ejemplo, si necesitas comunicarte, no intentar competir con los otros ruidos, como por ejemplo si está la tele encendida, la radio, ¿ya? Intentar generar los ambientes que sean como más favorecedores de la comunicación, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hablar con una persona, tener toda la atención o la gran parte de la atención del otro para que pueda comprender lo que yo quiero decir, ¿ya? Y viceversa, ¿ya? Cuando a veces una conversación es muy larga también,
durante mucho tiempo puede volverse, por ejemplo, menos clara o más enredada, ¿ya? Entonces, a veces se necesitan hacer ciertas pausas para poder comunicar lo que uno necesita o quiere decir, ¿ya? También, por ejemplo, si tenemos problemas para encontrar la palabra correcta, porque a veces ocurre este fenómeno como de la punta de la lengua, como que quiero decir una palabra, pero no me acuerdo el nombre, ¿ya? Y eso también ocurre cuando hay alteraciones cognitivas, específicamente a nivel comunicativo y del lenguaje, ¿ya? Ahí en el fondo la recomendación es eh, ante ese impedimento tener la calma, tomarse el tiempo, utilizar, por ejemplo, ayudas o estrategias, y ese tipo de ayudas o estrategias son las que nosotros podemos implementar como fonoaudiólogos para cada caso, para cada persona que lo requiera, ¿ya? Y también existen consejos que son para la familia, para los amigos, para quienes están cercanos a las personas que tienen este diagnóstico, ¿ya? Y que tienen dificultades para comunicarse. Por ejemplo, entender que las dificultades que otra persona experimenta puede que sea más fácil solucionar el problema y mantener la comunicación clara para todos. O sea, yo sé que le está costando o que le dificulta, entonces voy a facilitar un poco el intercambio y la conversación para que todo sea más fluido, ¿ya? eh, no asumir que alguien que tiene problemas para encontrar la palabra, como esto del fenómeno de la punta de la lengua, o no entender lo que estamos diciendo efectivamente, eh, no se puede comunicar, ¿ya? No, existen estrategias, existen ayudas que nosotros podemos implementar, ¿ya? Ser honesto y ser transparente en cuanto a cuando yo no he entendido algo que me quiso decir la otra persona. Ya no caer en esto de que, sí, sí, te entendí, ya, sigamos conversando. No, porque en muchos casos es muy evidente eso, ¿ya? Y la idea es que sí se genere un intercambio de mensajes, ¿ya? Bueno, acá hay otras recomendaciones, pero súper generales, súper globales, ya, por ejemplo, si hay dificultades en el volumen de la voz, de la respiración, ya, pero tampoco quise poner como ejercicios o actividades específicas, porque en el fondo eso nosotros lo planteamos de acuerdo a las necesidades de cada caso, ya, como les digo y como se los comenté en un inicio, existe como un abanico de diferentes dificultades que se pueden encontrar y características que presenta cada sujeto, ya cada persona. Todos somos diferentes, ya, y por ende también el progreso de la patología, dependiendo de su evolución, también va a ser distinta, ya. Entonces, lo que requiera la persona X, por ejemplo, no va a ser lo mismo que lo que requiere otra persona, y así, ¿ya? Entonces, tampoco como que no es una receta de cocina, a eso es lo que voy, ¿ya? Entonces, más que nada, mi invitación en esta charla es a generar ciertas dudas acerca de la fonoaudiología, a interesarse por el área, a ver si efectivamente conocen a alguien que tiene dificultades para comunicarse, para hablar o para entender, para comprender, ¿ya? Situaciones que, por ejemplo, durante la conversación genere cierto quiebre y no pueda progresar la conversación, ¿ya? Ojo ahí porque eso son señales, son manifestaciones de que tal vez sí requiere de al menos de una evaluación fonoaudiológica, ¿ya? Y con eso ya quisiera cerrar esta primera parte de la charla, ¿ya? Agradezco muchísimo la invitación de la corporación. La verdad es que para nosotros para mí como profesional y para nosotros como escuela de fonoaudiología es un agrado siempre ayudar, entregar conocimiento, entregar información, porque también es parte de nuestro quehacer, el poder educar, promover y prevenir, ¿ya? Así que los dejo cordialmente invitados también a la siguiente charla, que sería ya el jueves, que ahí tendríamos la otra instancia, ¿ya? Para poder conversar un poquitito más acerca de estas otras áreas que tienen que ver con alimentación y con deglución en el área de fonoaudiología y en personas con esclerosis múltiple. Así que si tienen dudas, consultas, este es el momento. Muchas gracias, Trini. La verdad es que súper interesante la charla. Así que ahora los invito, chiquillos, a que prendan sus cámaras, sus micrófonos
para poder hacer las preguntas que ustedes estimen. Recuerden que nunca hay preguntas tontas. Las únicas preguntas tontas son las que no se hacen, ¿ya? Así que, por favor, si alguien puede levantar la manito para si alguien quiere hacer alguna consulta. Bueno, y quiero también dar las gracias a Dani Pérez, que está aquí también, porque gracias a ella tuvimos el honor y para tener el contacto con Trinidad. Así que, bueno, Dani siempre coopera y está siempre, es parte de la corporación siempre. Así que gracias, Dani. Ah, sí, para que te conozcan. Ahí está la Dani. Así que ya, ahí hay una manito para arriba, Roberto Díaz. Disculpe, señora, aquí estoy hablando. Sí, te escuchamos, Roberto. Señora, señora, quería pedirle disculpas por llegar tarde. Por llegar tarde, es que tuve problemas con la conexión a Zoom. Tuve problemas con la conexión a Zoom, señora, ¿me escucha? Lamento haber llegado tarde, no era mi intención. Sí, Roberto, te escuchamos. No te preocupes. Tuve problemas con la conexión a Zoom, el Zoom estaba muy lento. Disculpe. Sí, no te preocupes. ¿Quieres hacer alguna pregunta? No, pregunta, no, más bien comentario. Comentario, quería contarle que mi enfermedad de la esclerosis múltiple comenzó con las extremidades inferiores, con las extremidades inferiores y en mi pierna derecha en mi caso particular. No comenzó en las extremidades superiores, por esa razón yo no tengo esos problemas de cognitivos ni tampoco tengo problemas de comunicación en el habla. Ya, Eso quería decir nada más. ok, gracias, Muchas gracias. Roberto. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? La Eli. Eli tiene la manito arriba. ¿Me escuchas? Sí, Perfecto. Quería preguntarme, soy de Temuco, los saludo a todos. Quería preguntar con respecto, cuando hablabas de lo de la memoria, eh, yo me siento muy identificada con la parte del problema cognitivo, porque siento que a mí sí me afectó desde el 2015 que tengo la patología. Y sabes que a mí me pasa sabes que yo siento que de repente me bloqueo, así como que mm, no me acuerdo de lo que pasa o lo que tenía que seguir hablando. A mí me cuesta de repente, bueno, yo ocupo mucho ayuda a memoria para todo, porque yo tengo que dar talleres de repente en lo que yo trabajo. Entonces estoy con mucha gente y de repente me bloqueé, digo, ¿y qué seguía? Y tengo que buscar, acudo a mis ayudas de memoria y sigo. Y de repente la gente, nadie se da cuenta de lo que pasó. Pero yo me frustro porque digo, ¡ay, qué rabia, qué me pasa esto! Entonces, y eso me está pasando hace un tiempo. Entonces, ahora veo que eso sí tiene que ver porque de hecho yo a mi terapeuta se lo conversé, eh, para que me ayudara con respecto a eso. De hecho, estamos haciendo ejercicios con respecto a, porque lo otro que me doy cuenta, que yo no sé si eso tiene que ver, que a mí me distrae, cualquier cosita que me distraiga, me sacó de lo que estaba haciendo y se me olvidó todo lo que estaba diciendo. Entonces, no sé si eso también tendrá que ver con esto. Esa es mi pregunta. Eli, bueno, primero que todo, muchas gracias por tus preguntas. La verdad es que efectivamente sí pueden deberse a la patología, ¿ya? Ahora, lo que yo siempre recomiendo y lo que estábamos comentando, sobre todo al inicio de la charla y que luego fui bien reiterativa, es que sí o sí hay que hacer una evaluación, ¿ya? Si bien tu terapeuta, que me refiero, o sea, me imagino que debe ser la terapeuta ocupacional,
¿cierto? Con la que estás trabajando, ya. Entonces, ella sí, efectivamente puede implementar ciertas intervenciones, ¿ya? Ciertas actividades, como por ejemplo esto de las ayudas memoria, son súper buenas estrategias para poder recordar información y también uno sentirse un poco más segura acerca de que, pucha, ojalá no se me olvide, y entonces mejor lo anoto, mejor lo tengo como a la mano para poder usarlo si es que lo necesito, ¿ya? Pero sí o sí sería muy bueno que tuvieses una evaluación por fonoaudiólogo, ¿ya? Y que se haga una evaluación cognitiva comunicativa para saber específicamente como cuáles son las funciones que están siendo más dificultosas para ti, ¿ya? Y generar ciertas acciones para poder mejorarlas, ¿ya? Así que sí, efectivamente, tu pregunta es muy acertada y de todas maneras recomiendo que tengas una evaluación. Y si quieres más información, bueno, Perfecto, no, si tengo la acá posibilidad estamos de todos tener dispuestos a ayudar. fonoaudiólogo donde me atiendo, Súper. porque me atiendo con Bien. kinesiólogo, tengo todo eso, así que menos mal, así que voy a utilizarlo. Muchas gracias entonces. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Aprovechen, chiquillos, ahora que tenemos a esta excelente profesional aquí con nosotros. Ya. La Dani. Dani, estás con la manito arriba. Sí, pero mira, a la Trini le quería hacer una pregunta que me pasó hace varios años y ahora hice la conexión, pero no sé si habrá tenido relación o no. Yo, al igual que la Trini, trabajo en docencia universitaria, entonces igual esfuerzo harto la voz. Y durante la pandemia tuvimos que forzarla aún más, quienes nos dedicábamos a la docencia. Pero pasó que en un año yo tuve dos disfonías grandes. No pérdida total de la voz, pero sí disfonías grandes y una incluso con una licencia larga como de 6 semanas. Entonces quería hacer más que nada el comentario y a la vez la pregunta de si la disfonía o en el fondo como esta pérdida de la voz eh, puede tener un componente mixto, o sea, laboral y asociado a la esclerosis múltiple o es solamente por un tema más laboral. Eso, gracias. Buena pregunta, Dani. Sí, efectivamente puede haber un componente mixto. De hecho, existen las disfonías que son de base orgánica, pero que además se ven agravadas por un componente funcional, ¿ya? Como por ejemplo el trabajo que uno realiza, si es que estás constantemente hablando, por ejemplo, efectivamente puede aumentar o empeorar en ese sentido, como la severidad de esta dificultad para poder emitir la voz, ¿ya? Que probablemente a lo mejor se partió quizás como, incluso puede estar muy ligado a lo mejor a un cuadro agudo y que después ya empeoró, ¿ya? Ahora lo más importante es hacer como un poco la limpieza del cuadro, ¿ya? Hacer una evaluación que sea específica del área de voz, ¿ya? Y determinar si efectivamente los parámetros vocales, por ejemplo, que también nosotros consideramos, por ejemplo, la capacidad respiratoria, que tú también bien sabes de ese tema, ¿ya? La fonación, ¿ya? La resonancia, es decir, si es que estamos usando muy bien estos resonadores de la cavidad nasal, de la cavidad oral, porque dependiendo de las letras, de los sonidos que nosotros decimos o realizamos, son estas cavidades que utilizamos más o menos, ¿ya? En mayor o menor grado, ¿ya? La capacidad de articulación de las palabras, ¿ya? Si es que durante el proceso de evaluación se ve o la misma persona refiere cierta fatiga o cansancio, también eso puede ser, ¿ya? Entonces, todas esas áreas uno las evalúa, ¿ya? Y específicamente si tu queja es de voz, se focaliza más la evaluación en el área de voz y se ve si efectivamente hay o no alguna alteración. Y lo más importante, si es que tienes la duda de si es algo más bien funcional, ocupacional, sería bueno que estuviese complementado por una evaluación de otorrino, ya por una nasofibroscopía, por ejemplo. Ya, incluso existen fonoaudiólogos, no es mi caso, pero sí tengo colegas que están certificados para hacer nasofibroscopía, pero que son con un enfoque funcional. Por ejemplo, no es solamente ingresar con el tubo, que es con el fibroscopio, que es como una manguerita chiquitita, que tiene una cámara en su extremo, y que ingresan por la nariz, ¿cierto? Y empiezan a observar todas las estructuras a nivel de la nariz, luego empiezan a bajar, se ve por cavidad oral hacia el fondo,
y seguimos bajando, y acá, a nivel de la faringe, de la laringe específicamente, logramos ver las estructuras que son las cuerdas vocales, por ejemplo, y otros músculos que para nosotros son importantes de ver cómo están y cómo están funcionando, cómo se están movilizando cuando la persona habla, cuando la persona emite voz, ¿ya? Entonces, eso más que nada también para hacer el diagnóstico diferencial, si es que efectivamente hay algo más bien anatómico que sí está generando como esta dificultad de voz, o ya de lleno es algo más bien funcional, o bien se ve asociado, por ejemplo, al cuadro de base, que sería en este caso la esclerosis, ¿ya? Habría que hacer como este diagnóstico diferencial. Porque no es lo mismo la terapia que uno hace con una persona que tiene una disfonía, por ejemplo, orgánica, que hay algo estructural, versus una disfonía que es más bien funcional, que a lo mejor, por ejemplo, se fatiga y requiere de entrenamiento, ¿ya? Sobre todo para las personas que trabajamos como profes, que la gran mayoría tiene cero capacitación en el uso de su voz, entonces es súper frecuente tener como estos cuadros de disfonía. Así que habría que hacer eso para comenzar. Sí. Gracias, Trini. Gracias, Trini. La Dani Medel y después Samsung SM, no sé cuál es tu nombre. Y ahí vamos a ir terminando en honor a la hora, ¿ya? Para no abusar del tiempo de Trini. Y mientras les voy a pedir, chiquillos, que prendan sus cámaras para sacar unas fotitos. Dani. Hola, buenas noches. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por organizar la charla, Verónica, Betsy, igual. Y encantada de conocer a Trinidad. Quería consultar lo siguiente. Tú hablabas de la memoria. Bueno, yo te cuento así como súper rápido. Debuté con la enfermedad en mayo del 2021. Me diagnosticaron en enero del 2022. Tuve dos brotes, mayo y enero del 2022. Y a pesar de que la neuróloga me dice que la enfermedad para nada está relacionada con mi pérdida constante de memoria, que antes era muy buena cuando estuve en la universidad, excelentes, recordaba todo, datos muy precisos, y ahora eso me cuesta mucho. Trato de hacer todo lo que me dicen, hago puzzles, todo lo que me podría ayudar a mantener igual un poco activo ese lado, pero la verdad es que yo sí, conociendo, porque uno se conoce, siento que ha afectado mucho la memoria. ¿Está relacionado directamente con la esclerosis múltiple? Esa es mi pregunta. Dani, mucho gusto primero. Oye, sí, mira, puede estar relacionado, sí. Más aún si tú estás consciente de las dificultades y notas que hubo como coincidencias entre que te diagnosticaron, debutaste con la patología y posteriormente empezaste a ver estas dificultades de memoria, sí, efectivamente puede haber una relación, ¿ya? Ahora, que la neuróloga te diga que no, no sé, se habrá basado a lo mejor en alguna evaluación que te hizo, ¿ya? Supongo yo, o algún como screening o tamizaje, o no te derivó nunca ninguna evaluación, ¿no? Entonces, en ese caso, Solamente si no, tengo la resonancia, la solamente, resonancia. sí. Ya. Muchas veces cuando se hacen solamente como el diagnóstico por imagen, que está bien, porque el área médica tiene que hacerlo, ¿ya? Es uno de los criterios diagnósticos también para poder hacer ya el diagnóstico formal, valga la redundancia, de esclerosis múltiple. Pero, eh, como yo les comentaba, cuando hay un daño axonal como más difuso, ya como de estas redes que se empiezan a perder un poco las conexiones, o que están las conexiones, pero finalmente son más lentas, como que cuesta que enganchen, que pase la información, y uno clínicamente, o sea, como en el proceso, en las tareas, por ejemplo, de recordar información, lo notas, ¿ya? Sí puede estar ligado a la patología, y acá lo mismo, primero una evaluación, hacer una evaluación sobre todo indagando específicamente en qué tipos de memoria y qué procedimientos o qué procesos ya cognitivos están alterados, ¿ya? Porque si empezamos a hilar un poco más fino, no existe solamente una sola memoria, ¿ya? Existen diferentes tipos o sistemas de memoria, ¿ya? Y dependiendo como de cómo uno lo clasifique, son los tipos que vamos a encontrar, ¿ya? Pero lo que tú me reportas
tiene mucho que ver con esta capacidad como de aprendizaje, ¿ya? Que implican como diferentes etapas. Por ejemplo, la capacidad de atender primero a una información X, ¿ya? Yo atiendo a esta información, por ejemplo, estoy en clase viendo una exposición y quiero atender a esa información. Luego hago un vínculo, ¿cierto? Con información que yo ya sé. Por ejemplo, si era, no sé, pues ya, lo que vimos hoy día, como ya de las neuronas. Ya yo quiero aprender, por ejemplo, que efectivamente hay diferentes sistemas neuronales y yo antes, sin saber eso, sabía que existía el cerebro y que tenía neuronas. Entonces estoy haciendo así como el vínculo entre el contenido que yo ya sé versus el contenido nuevo que voy a adquirir, ¿ya? Y que voy a aprender, ¿ya? Luego este contenido se tiene que consolidar, se tiene que almacenar, ¿ya? ¿Por qué? Porque después, de aquí a un ratito más, a una hora más, a mañana, a pasado mañana, lo quiero recordar, lo quiero recuperar para poder usarlo, ¿ya? Entonces ahí hay que ver muy bien en qué parte de ese proceso está generándose esa falla. Si es más bien a nivel de la atención en una primera instancia, ya que a veces en ocasiones uno no es tan consciente de eso hasta que efectivamente empiezas a hacer esta evaluación más exhaustiva, ¿ya? O bien logras atender, pero después cuando necesitas como consolidar esa información, ahí estás generando como algunas dificultades. O bien, efectivamente logras atender, logras consolidar, pero luego al momento de recuperar la información, eso es lo que tal vez te está como dificultando. Entonces hay que hacer como esa evaluación y para eso existen instrumentos de evaluación específicos que son como curvas de aprendizaje, etcétera, que se pueden implementar para poder hacer un diagnóstico como más específico. Y ahí bien saber qué es lo que está fallando y poder trabajar para mejorar esas habilidades. Así que eso. Yo no sé si tienes algún... No, ¿de dónde eres tú, Dani? ¿Dónde eres? ¿De Villarrica. Santiago? ¿De Villarrica? Ya. Bueno, si no tienes contacto de algún fonoaudiólogo de allá, yo creo que podría hacer mis consultas por interno y darte ciertos datitos. Y lo puedo compartir mediante la misma corporación, con las chiquillas, con la Vero, ya, como para que tengan como esos contactos. Porque es importante tener como esa información, sobre todo si uno la requiere como luego, pronto, ¿ya? Así que eso podría ser por mi parte. Ya, súper. Muchas gracias, Trinidad. Acá. Gracias, Trini. Y también yo quería hacer un comentario, Trini, que también de repente a veces tiene que ver también con la fatiga, que para nosotros la fatiga es súper invalidante y muchas veces está relacionado con esta falta de concentración y olvido de palabras y una cosa así, ¿no? En ese caso, ¿también hay que tratarlo con fonoaudiólogo o no? En ese caso, bueno, si tienes claro que efectivamente es solo por fatiga, no, ahí habría que consultar más al tratante, al médico tratante para ver qué se puede hacer. Pero como les digo, siempre hay que hacer como este diagnóstico diferencial, como limpiar un poco el cuadro y ver específicamente qué es lo que está fallando y por qué está fallando, ¿ya? Entonces, si por ejemplo tú asistes a una sesión en la que hacen una evaluación y te evalúan, por ejemplo, en una hora en que tú estás bien, que no estás con mucha carga laboral, que estás enfocada en esa sesión de evaluación, no debiese interferir ningún otro factor en el rendimiento que tú tengas. O sea que el rendimiento que vas a tener en ese momento va a ser el que efectivamente tienes, por ejemplo, a nivel de sistemas de memoria, por ejemplo, o de memoria y de atención, ¿ya? Entonces, en ese sentido hay que como limpiar, hacer como una buena entrevista, una anamnesis, ¿ya? Recopilar todos los datos, ¿ya? No solamente tu patología, sino a qué te dedicas, qué es lo que haces en el día a día, cuáles son todas las otras demandas que tienes y que son demandas cognitivas, o sea, como estas necesidades que tienes que responder al trabajo, a la corporación, a la familia, no sé, pues a otra persona que a lo mejor está con otra patología y que eres un cuidador. Existen muchos contextos en que hay que sí evaluarlos y ahí decir, ah, ya, entonces esto se debe a esto. Y por ahí hacer el plan terapéutico. No necesariamente a lo mejor tiene que haber un fonoaudiólogo, sino que tiene que primero limpiarse un poco el cuadro, hacer una evaluación, una buena evaluación, y luego de eso establecer las intervenciones que necesitas.
Perfecto. Antes de ir a la última pregunta, les quiero recordar a todos, chiquillos, que más que recordarles, insistirles que cuando ustedes tienen problemas o tienen que insistirle a sus médicos, ¿ya? Y que los manden a evaluar. Tenemos canastas donde tenemos acceso a distintos terapeutas y especialistas, la canasta integral de rehabilitación, la canasta brote. Entonces, cuando ustedes sientan algo, les insisto, no hay preguntas tontas, no existen las preguntas tontas, ¿ya? Cualquier cosa que diga, ¿será por la M? ¿No será? Tampoco se trata de andar perseguido todo el día, mira, me pasó esto por la esclerosis, no. Pero si ustedes ven que es más constante, qué sé yo, pídanle a sus médicos que los evalúen y que los manden a equipos multidisciplinarios. ¿Ya? Eso, y vamos con Samsung. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Germán Pérez. Germán, ya vamos con la pregunta de Germán. Chiquillos, está también Denise con la mano levantada, así que les voy a pedir que sean bien concretos con las preguntas, que ya estamos pasados de la hora. ¿Ya? Y prendan sus cámaras, porfa. Mira, hace un ratito atrás tocaron una pregunta por un cuadro que tocó Daniela Pérez por el asunto de la pérdida de voz. Ese cuadro puede haber sido que en el momento estaba gatillando algún episodio de alguna crisis ella. ¿Por qué le pregunto? Porque al tiempo después se le hizo un examen a cierta persona y arrojó de que ella tenía una crisis. Entonces, no se le hicieron los exámenes como correspondía todos los años. Se esperó 2 años por la burocracia que hay en la salud y todo esto para poderle hacer la resonancia, y ahí demostró de que ella tenía un episodio con una esta, pero no activa, con un episodio en su resonancia que parecía que no estaba activa. Puede haber sido de que en ese tiempo la disfonía de todo esto estaba provocando un cuadro. Más que nada esa Hola, era la pregunta. sí. ¿Sí? Oye, muchas gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente puede tener relación con un brote, en el fondo, con una crisis. Sí, ¿Ya? puede haber sido, sí. Ahora, es importante que al momento de que se genere esta manifestación clínica, por ejemplo, esta baja de rendimiento en su voz, ya, en la calidad de la voz, tenga una evaluación para, en el fondo, como objetivar, es decir, como dejar bien en claro si efectivamente hay una baja, hay una alteración o bien esto se asocia a otro motivo, a otro parámetro, ¿ya? Yo no sé en qué se dedica esta persona, qué es lo que hace, cuáles son sus demandas vocales. O sea, por ejemplo, lo que decía Daniela, que ella hace muchas clases, entonces, claro, la demanda que tiene de voz es súper alta, porque está todos los días hablando, todo el día, ¿ya? Entonces, versus otra persona que a lo mejor no habla todo el día o no necesita ocupar su voz constantemente, y ahí ver como qué otras alteraciones podrían estar explicando este cuadro. Incluso hasta el mismo reflujo gastroesofágico puede generar una disfonía. Estoy hablando en En el, casos así como exacto. disculpa, en el caso de ella, la idea es evaluarse en el momento, porque puede que ella lo asuma a como que habla mucho, pero puede que no sea eso y esté presentando un cuadro por el otro lado. Mejor verse en el momento. Sí, de todas maneras, mi consejo es hacer una evaluación. ¿Para qué? Para salir de las dudas, para clarificar, Ya, para ver si efectivamente es o no por la patología y está asociado a esta crisis, a este brote. Sí. ya, doctora, muy agradecido. Ya, Denise, tiene la mano. Y con esta pregunta terminamos. Hola chicos y chicas, hola doctora Trini, hola Berito, todo en general. Perdonen el atraso, pero me encontraba bañando a mis 2 hijas, entonces eso me atrasó un montón. Pero si más o menos, calculo lo que se habló. Doctora Trinidad, mi consulta es, hoy día mismo tuve un enojo, Gaya, que nadie me controla un enojo porque tenía que pagar el estacionamiento del líder y yo digo, no entiendo esta máquina y tenía Gaya el papel para pagar y decía, ¿dónde está el papel? Y la señora que estaba atrás mío me dijo, está en su mano izquierda y yo le digo, perdón, es que tengo esclerosis múltiple y mi memoria no me da para más. Últimamente he estado tan estresada. Si alguien me habla, o sea, yo me puedo enfocar en ti, Trini, pero si me habla la Vero, yo no puedo.
me enfoco en ti. No tengo más concentración, una cuestión, o cuando la gente toca la bocina manejando y digo, ¡ay, qué terrible! Me siento como un montón de cosas. Lo otro que escuché, pedir a neurólogo que me evalúen, que bueno, yo me atiendo en el Hospital Salvador, un 7. Nada que quejarme en el Hospital Salvador. Pero siempre con mi neurólogo, doctor, pucha, me pasa esto. Ya, no importa, una pastilla para que no le dé sueño en el día. Ya, ese medicamento que es cada 6 meses que te inyectan. Ya. Pero yo no sabía que también tengo que decirle, por favor, envíeme a lo mejor a fonoaudiología, envíeme, me pasa esto. Lo agradezco porque lo voy a exigir a mi médico tratante y quiero saber si esto lo tiene que ver la fonoaudióloga que ando como tan que todo me enoja, se me olvidan las cosas, escucho a una persona, esa es mi duda más que nada. Sí, bueno, Denise, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, sí, tiene toda la relación del mundo. O sea, bueno, aparte te entiendo, porque ser mamá ya es un estrés. Mucho. Ya tener, sí, uno es multitasking, o sea, muchas tareas a la vez, hay que estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo, entonces hay un nivel de exigencia que es alto, muy alto, ¿ya? Y sí, efectivamente, si tú notas que han habido estos cambios, ¿ya? Más que nada, no solamente en el tema de memoria, sino que también como en esta reacción, como tu conducta ante ciertas situaciones, que sientes que estás como más como que andas como más así como al filo, sí, como que, Sí, por ejemplo, cualquier cosa estás muy reactiva, ya eso tiene mucho que ver con lo que comenté en algún momento del lóbulo frontal, ya, nosotros el cerebro lo dividimos en áreas, ya en regiones. La parte de adelante, que está cerca de la frente, es el lóbulo frontal, y efectivamente ese tiene mucho que ver con la regulación de la conducta. ¿Ya? Y eso sí influye mucho en la comunicación, porque no es lo mismo conversar con una persona que está, por ejemplo, alterada, que no se puede controlar, ¿ya? Versus otra persona que sí logra regularse y controlar sus respuestas por más estresante que sea la situación, ¿ya? Además de estas dificultades, por ejemplo, que me dices tú que son de memoria o que se te olvida que efectivamente tenías el papel, porque en una de esas la eso ya no es memoria, sino que es atención, puede ser, ¿ya? Entonces hay que sí o sí hacer la evaluación. Y si tú te atiendes en el Hospital Salvador, ahí hay un staff de fonoaudiólogos que ahora desde la pandemia creció así exponencialmente y conozco a los colegas, son súper buenos, así que si en algún momento tú le dices al neurólogo, deríveme a fonoaudiología, lo va a hacer, porque tenemos harta presencia ahí en el hospital y efectivamente están capacitados para poder hacer esas evaluaciones. Sí, así Trini, que agradezco dale mucho la nomás. información para decir, no, súper bien, lo agradezco mucho, así, si no me equivoco, la próxima semana Mira, tengo qué con el doctor. bueno, Trini, lo que nos estás contando, porque sabes que hay mucho desconocimiento en los médicos, ¿ya? No saben lo que tenemos en las canastas, entonces no mandan a los pacientes a derechos que hemos ganado con el sudor de nuestra frente, ¿ya? Peleando para tener acceso a distintos especialistas, pero muchos médicos, aunque parezca mentira, no los conocen. Entonces tenemos que reforzar esa parte. ¿Ya? Porque, y es Sí. bueno que ustedes, chiquillos, entren a estas charlas, lean la información que nosotros ponemos, lo que está diciendo Trini, para que ustedes mismos presionen a sus médicos y les digan, ¿sabes qué? Nosotros tenemos, en Canasta tenemos fonoaudiólogo, tenemos esto, tenemos lo otro. Por favor, mándame. O sea, eh, es una educación de ida y vuelta. Los médicos nos Claro. educan y nosotros tenemos que educar a los médicos en cuanto a los derechos que tenemos. Pero una acotación también, también mencionaron que, por ejemplo, tuvieron que esperar 2 años para una resonancia. Nuestra patología está en el GES y las canastas son mensuales. O sea, si usted tiene un brote cada mes, tendrán que hacerle una resonancia todos los meses. Pero tienen que exigirlo y cuando eso no se cumple, tienen que poner los reclamos en FONASA, ¿ya? Las canastas son mensuales. Usted podría ver su médico todos los meses. Obviamente en el sistema público es más complicado, pero si usted tiene que hacerle pregunta o se sintió mal o tiene síntomas que pueda atribuirlos a un brote, pida hora y exija una hora. No espere un año para la evaluación anual. Ya, y para Qué bueno. eso, chiquillos, acuérdense que tenemos el programa de navegación,
ya, de que lo lleva Betsy con Alicia para las consultas, acompañamiento y tienen que empoderarse. Así que bueno, te doy de nuevo, Trini, pero tremendas gracias. No se olviden, chiquillos, que el jueves, o sea, pasado mañana, ya vamos a estar recordándolo en todas las redes, pero tenemos la segunda parte de esta charla donde Trini nos va a hablar sobre la deglución en esclerosis múltiple. ¿Ya? Así que anótenlo, no se la vayan a perder. Jueves, 8 de la noche. Ya, bueno, gracias a todos y de nuevo, Trini, muchas gracias. ¿Ya? No, a ustedes por la invitación. No, y Feliz por de participar. tu tiempo, tus conocimientos, así que de verdad, muchísimas gracias. Ya, pues Hasta pronto, chiquillos, señora. entonces vamos a terminar y, uy, se me olvidó que estaba grabando todavía.